Buenas tardes a todos, chicos y chicas de la trinchera. Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de la segunda temporada de Tech from the Trenches. Hoy, como habéis podido ver en los créditos, traemos un tema que no habíamos tratado en la primera temporada, que es la ciberseguridad, presente y futuro. Y para eso, pues nos hemos traído a un máquina, vamos, en el sector, una de las personas que conozco yo que más saben de temas de ciberseguridad, Fernando Ramos. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión, me llamo Enrique, así que listo. Fernando, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? ¿Qué puesto, qué rol tienes en tu empresa? Y empezamos en harina. Muy bien. Bueno, pues yo soy director general de una empresa de ciberseguridad. No soy la parte técnica, a pesar de que Enrique me tenga el concepto de que soy máquina de ciberseguridad. Pero sí, soy ingeniero informático. Toda mi vida he estado en emprendimientos de empresas de tecnología, y la última que hemos montado ha sido esta de ciberseguridad, la cual dirijo. Esta empresa nació hace 5 años. Nosotros ya hacemos algunos servicios de ciberseguridad previamente en otra empresa que tenemos que desarrollar software, pero hace 5 años con el famoso WannaCry, que no sé si lo recordáis, 2017. Aquello yo sé que fue muy malo para Telefónica, pero la verdad es que le hizo un bendito favor al sector y levantó la tapa, ¿no? Y puso de manifiesto un problema que a día de hoy pues ya mucha más gente tiene consciente y conoce. Y en aquel momento pues lo que decidimos fue sacar de esos servicios que hacemos de ciberseguridad, pues sacarlos todos a una sola empresa que se dedicara única y exclusivamente a ciberseguridad. Y por eso montamos Primasec, que es una empresa que es nicho de ciberseguridad y que respira 24 horas ciberseguridad, solo hacemos ciberseguridad. Muy bien, muy interesante. Para introducir un poco el tema de la ciberseguridad, nos gustaría lo que te preguntaría primero es precisamente eso, es decir, ¿qué es lo que se hace en ciberseguridad? Una empresa como la tuya, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hacéis exactamente? Bueno, la mía es una empresa de servicios. No somos resellers de ninguna otra marca, no vendemos ningún producto, nunca vamos subcontratados por otra empresa, es decir, somos una empresa muy transparente y muy honesta en ese sentido. Y somos una empresa de servicios de ciberseguridad. En nuestro caso, hay muchos tipos de empresas de ciberseguridad. En nuestro caso, como empresa de servicios, tenemos 4 grandes líneas que nosotros utilizamos el concepto de la InfoSec Web, que es un concepto que básicamente lo que hace es clasificar los servicios de seguridad en base a el tipo de servicio dentro de la organización a la que está sirviendo. Me explico un poquito mejor. Por ejemplo, nosotros tenemos un vertical que es servicios de ataque, que dentro de la InfoSec Web tiene el color rojo y se llama Red Team. Entonces son servicios que lo que persiguen es localizar vulnerabilidades en activos, organismos, en superficies que sean susceptibles de ser atacadas para poder corregirlas y evitar que alguien con unas intenciones no buenas puedan aprovecharlas y poner en compromiso a un organismo o a ese activo. Después hay servicios que lo que se dedican es a defender un organismo, un activo o lo que sea, y eso está representado en el InfoSec Web con el color azul y se llama Blue Team, y son servicios de defensa. Es decir, ellos lo que hacen básicamente es rechazar a esos ataques o mejorar la seguridad desde el punto de vista de defensa para cerrar esas posibles vulnerabilidades
o esos problemas. Lo correcto que es que el equipo rojo y el equipo azul sean equipos distintos, pero que colaboren constantemente, ¿no? Porque el equipo rojo lo que hace al final es tensionar la seguridad y buscar problemas de seguridad, y el equipo azul lo que tiene que hacer es corregirlos y defender o detectar si el equipo rojo ha conseguido violar esos activos, esa actualización. Y después nosotros tenemos otros verticales más, uno que es desarrollo seguro. Nosotros no hacemos desarrollo, pero ayudamos a empresas de desarrollo o a desarrolladores a implementar el ciclo de vida de desarrollo seguro, basado en un estándar que es OWASP SAM. Y aquí lo que perseguimos es precisamente concienciar a los equipos de desarrollo a que la seguridad tiene que estar por diseño. Desde el momento en el que se concibe un software, pues hay que pensar ya en seguridad y no aplicar la seguridad como hacíamos hace muchos años. Como yo soy un programador y vosotros también, pues ya sabéis a qué me refiero, a esa capita que se ponía al final para cumplir, pues eso ya no sirve. Y bueno, lo que hacemos es precisamente incorporar dentro del ciclo de vida del desarrollo normal los conceptos de seguridad para que eso esté desde el diseño de cualquier software. Y un último vertical que está representado por el color blanco, y es el white team, que digamos es el que está más enfocado a normativa, cumplimiento, compliance, sistema de seguridad, sistema de gestión de seguridad de la información. Lo que persigue al final es, pues la ciberseguridad son principalmente tres patas: personas, tecnologías y procedimientos, y estas tres tienen que estar siempre coordinadas, porque si a una silla de tres patas le quitas una, pues ya sabes lo que va a ocurrir. Pues el White Team lo que hace precisamente es coordinar que eso sea así, y sobre todo poner mucho énfasis en la parte de políticas, compliance y demás. Lo he resumido mucho, pero básicamente esto es lo que hacemos en V1C. Después hay muchos más tipos de empresas de ciberseguridad. Hay empresas que tienen productos, hay empresas que se dedican, pues no sé, exclusivamente a solo defensa, hay otras que se dedican exclusivamente a solo ataque, hay otras que solo a servicios de inteligencia, pues hay una gran variedad. Muy bien. ¿Y qué tal estamos normalmente las empresas españolas en esto de la ciberseguridad? Es decir, ¿tú ves que tienes muchos clientes concienciados en donde te vienen en fases tempranas cuando van a empezar, o los clientes te vienen ya cuando te vienen porque hay un desastre y dicen, pues bueno, pues ¿cómo estamos? Pues, a ver, hay de todo. Hace unos años había muy poca concienciación y muy pocas tenían un nivel de donde las había, Sobre todo las grandes compañías tenían presupuesto de ciberseguridad y tenían sus pisos, y hace unos años era más complicado. Afortunadamente, a día de hoy, cada vez hay más concienciación, pero también es cierto que esa concienciación está empujando a muchas empresas a entrar en que esto es necesario, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, muchas de ellas llegamos y no saben por dónde empezar. Muchas de ellas llegamos y han empezado por lo que le han dicho. Por ejemplo, pues ha llegado alguien y le ha dicho, no, pues tenéis que hacer un test de penetración en el sistema web de no sé qué. Pero ni siquiera empiezan a hacer acciones inconexas de ciberseguridad sin una estrategia definida, sin una estrategia clara. Y eso está muy bien, porque ya es algo más de lo que tenían anteriormente, pero el problema está en que si no sigues una estrategia, al final estás invirtiendo dinero y tiempo en acciones que quizás no sean las correctas en ese momento, o quizás no aporten lo que tú estás esperando dentro de tu empresa en ese momento. Lo correcto que es, pues es empezar, si acabas de llegar, lo suyo es que al menos empieces haciendo un análisis de riesgos
que ese análisis de riesgo lo cruces con tu negocio y eso te dé una lista de activos susceptibles de ser atacados, pero también la importancia que tiene ese activo de cara a la continuidad del negocio. Eso al final te dará una lista priorizada y tú de ahí tienes que trabajar para hacer un plan de sistemas, un plan de seguridad, y ese plan de seguridad al final lo que te va a marcar es la estrategia de seguridad alineada con la continuidad de tu negocio en un determinado tiempo y en base a las capacidades que tú tengas, presupuestos, recursos internos. De ahí saldrán una serie de proyectos de ciberseguridad que tendrás que acometer y tú tendrás que ir acometiéndolos pues, en base a las capacidades que tú tengas. Algunos tendrás que contratarlos a empresas, otros lo vas a hacer internamente, pero al menos te está marcando una línea y un camino hacia donde tienes que enfocar las siguientes acciones de ciberseguridad. Eso, afortunadamente, cada vez hay más empresas que están entrando y están haciéndolo de esta manera y ha evolucionado mucho. En los últimos 2 años, y desde la pandemia, ha crecido mucho el nivel de concienciación en empresas. Es cierto también que nosotros solo trabajamos con empresas. Yo solo te puedo hablar del sector privado y de empresas. Ya a pie de calle, pues sigo teniendo muchos amigos que no se creen todo esto de la ciberseguridad y bueno, cada uno guarda las claves como quiere. Porque en cuanto a más allá de creérselo o no, preocuparse por la ciberseguridad es algo para todo tipo de empresas. Por ejemplo, yo tengo un bar o tengo una peluquería, ¿me tengo que preocupar por la ciberseguridad? Es para todo tipo de empresas, porque yo no conozco ninguna que no tenga cualquier activo que sea susceptible de ser atacado. Si dices tú, ¿qué es un activo que sea susceptible de ser atacado? Bueno, pues un dispositivo móvil. Y si tú eres el dueño de una peluquería y estás trabajando tú solo, bueno, ¿y quién te va a interesar una peluquería? Pues mira, ya no es que te vayan a por ti. El caso es que ya hay, dentro de la ciberdelincuencia, hay servicios, hay software as a service, en este caso son malware as a service, y hay servicios que tú contratas simplemente para distribuir malware y que eso se expanda a lo bestia y llegue pues, a cualquier persona que no sea precavida y bloquee tu dispositivo, bloquee tu móvil o tu ordenador. Y no es que vayan a por ti, es simplemente que si bloquean esto y tú tienes ahí algo que para ti es valioso, pues a lo mejor tú al final acabas cediendo y pagando o para recuperar esa información que has perdido, ¿no? Entonces, a ver, vosotros pensar que la ciberseguridad no deja de ser más allá que la seguridad física que hace 50 años, cuando no existía, no, 70 o 80, cuando no existía Internet, pues esa seguridad trasladada al mundo cibernético, a Internet. Es eso. Porque, pues hace 50 años, pues igual te chantajeaban con cualquier cosa, pues ahora te chantajean a través de un medio que es Internet. Y Fernando, ¿hay empresas de ciberseguridad para ese tipo de cliente? Es decir, todos los diferentes estratos o tipos de personas, que al final la tecnología llega a todos, ¿no? Pero ¿hay soluciones para cada uno de ellos? Hablabas, por ejemplo, de la peluquería. Entiendo que no se puede permitir un sistema, un auditaje de un especialista. ¿Cómo cubren esa necesidad personal de a pie? Pues mira, como decía antes, la ciberseguridad son procesos, personas y tecnología. Y estas 3 patas se pueden cubrir a todos los estratos. Lo puede cubrir una empresa de IBEX 35 y lo podemos cubrir tú y yo en nuestro móvil. ¿Vale? Quizás procesos no tenga mucho sentido, porque bueno, en la peluquería, pues a lo mejor los procesos que puedas tener, cuando digo proceso me refiero a, oye, preocúpate al menos de cambiar la clave de acceso a tu correo electrónico una vez cada 3 meses. Eso es un proceso.
implementalo, ponte ahí un aviso o algo que te obligue a ese cambio. Desde el punto de vista de tecnología, pues oye, te gastas seguro 30 euros y te cerveza, gastas 30 euros en un anti-malware y en un antivirus, que, oye, algo te ayudará, igual no te lo quita todo, pero algo seguro que te ayuda. ¿Vale? Y desde el punto de vista de concienciación, pues hay un montón de cursos gratuitos del básico de ciberseguridad que te enseñan pautas muy sencillitas, pequeños detalles que puedes tener en cuenta para evitar precisamente que te comprometa tu correo, o tu cuenta de Facebook, o tu cuenta de Instagram, etc. Esto, claro, para ti y para mí. Obviamente ese tipo de cosas ya en una compañía grande, pues eso no se ha pensado para una compañía grande. Las compañías grandes necesitan otro tipo de servicios, ¿no? Pero sí, a todos los niveles lo hay. Claro que sí. Muy bien. ¿Y vosotros tenéis perfiles de empresas así pequeñitas o es difícil, ¿no? Entrar. Sí, bueno, pequeñitas. A ver, la definición de empresa pequeña, si cogemos la definición estándar, ¿no? Que creo que eran, no sé si eran más de 250 trabajadores, ¿no? Y más de 50 millones de euros, creo que era, o algo así. Pero eso no es exactamente lo que yo veo como una empresa pequeña. Una empresa pequeña yo la considero pues eso, pues una empresa que lleva un negocio familiar, como pueda ser un bar, una peluquería que hablábamos antes, una gestoría. Sí, nosotros no. Nosotros trabajamos con empresas, no sé, quizás a lo mejor el cliente más pequeño que tengamos, te estoy diciendo de cabeza, a lo mejor factura, no sé, 25 o 30 millones de euros, o 20. ¿No? Después tenemos clientes que facturan 2.000 millones de euros, o sea, pero no trabajamos con empresas más pequeñas. ¿Por qué? Pues porque nosotros la enfocamos en este segmento de empresas, en este tipo de empresas, y bueno, no hemos dirigido hacia... Interesante. Hacia otro tipo de empresas. Fernando, yo hace unos años me decían que si quieres hacer trabajo 10 o 15 años, pues estudia programación en tal lenguaje, pero si quieres tener trabajo para siempre, estudia ciberseguridad. y este concepto lo voy a hilar con Google ha asentado en Málaga su centro de ciberseguridad, ¿no? Uno de los centros más importantes de ciberseguridad en Málaga. Tenemos un organismo también muy importante en León, ¿no? Creo recordar, ¿no? El INCIBE. Parece que se está moviendo, ¿no? Quiero decir que aquí en España hay mucho músculo tecnológico que se está movilizando aquí. ¿Cuál es tu visión de esto? Pues mira, a pesar de lo que piense muchísima gente, España es una potencia en ciberseguridad. Tenemos unas capacidades muy interesantes, tenemos una base y un sector potente, además está creciendo un montón. Se hizo muy bien cuando se montó INCIBE es un referente. El CCNC es un referente también. Por ejemplo, el CCN tiene unas guías publicadas que son las guías, las 600 creo que se llaman. Son un montón de guías de buenos procedimientos o de buenas prácticas para bastionado de equipos, de servidores, incluso de móviles, etc. Son muy completas, están muy bien. Después hay jornadas, por ejemplo ahora del 28 de noviembre al 1 de diciembre, están las jornadas del CCNC en Madrid, Cinépolis, que son unas jornadas muy interesantes de ciberseguridad, donde se reúne pues, lo más potente a nivel español seguro y europeo. Está muy bien, muy bien. Somos muy buenos en España en ciberseguridad, muy buenos, a pesar de que no lo parezca, a lo mejor no se crea, pero somos muy buenos. Entonces yo sí que creo que es una buena reflexión que se me hecho antes, ¿no? El trabajo para toda la vida en ciberseguridad, pues sí,
Yo sí que creo, porque la tendencia es a la digitalización absolutamente de todo, y a la velocidad a la que vamos es muy difícil tapar todos los problemas de seguridad que hay. Es tremendamente complicado. Y además hay otro asunto que es muy interesante, y es que los malos son muchos más que los buenos. Muchísimos más que los buenos. No sé dónde lo leí, porque no lo recuerdo, tampoco sé si es cierto o no, ¿eh? La lógica me dice que sí. Dice que el cibercrimen mueve ya a nivel mundial más dinero que armas y drogas juntos. O sea, es una barbaridad, ¿no? Y además con menos riesgo, claro. Entonces sí, pues creo que es un sector que está en pleno crecimiento. Hay una carencia brutal de profesionales, pero brutal. Y es una pena, porque sí que creo que España, si pudiese aprovechar esta ola, sería tremendo. Tenemos las condiciones, tenemos unas comunicaciones que son fantásticas, tenemos talento, tenemos capacidades, estamos geoestratégicamente estamos en un punto muy interesante entre China o el sector este y los países occidentales. Tenemos unas relaciones con Iberoamérica o con Hispanoamérica, bueno, a veces han estado mejor que ahora, pero aún seguimos siendo un actor interesante. Si se pudiese aprovechar, creo que sería muy interesante de aquí a los próximos 10 años o 15 años. Oye, ¿cómo ves el auge de la inteligencia artificial respecto a la ciberseguridad? ¿Aporta nuevas herramientas, nuevas amenazas, nuevas oportunidades? ¿Cómo lo ves? Amenaza seguro. Estamos viendo, es terrible. Bueno, yo no soy experto en inteligencia artificial, pero mirad, nosotros tenemos un servicio de inteligencia de amenazas, que es un servicio que lo que persigue es adelantarnos a potenciales ataques o problemas que pueda tener una compañía, monitorizando pues, las tres superficies de Internet, la surface, la deep web y la dark web. Es muy interesante porque ese servicio también se utiliza cuando se hacen ejercicios de alerting. Un ejercicio de alerting es un ejercicio de ataque a la superficie expuesta de cualquier compañía. Hay dos formas de plantearlo, ¿no? Una compañía te puede dar un objetivo a conseguir, que es la bandera, ¿no? Y tú tienes que buscar la manera de llegar a esa bandera, y otro que es un poquito más abierto, donde tú creas o analizas la información de esa compañía y creas escenarios de ataque y después pones en marcha, ¿no? Para crear esos escenarios se utilizan los servicios de inteligencia, que lo que hacen es buscar información dentro de estas superficies para ver, utilizando las matrices de Mitre, ver cómo crear ese escenario dependiendo del tipo de empresa que eres, el sector donde tú operas y la información que se localiza, cómo crear ese escenario. Bien, ¿por qué digo esto? Porque curiosamente nosotros, creando unos escenarios para hacer un ejercicio de alerting, nos dio por preguntar a OpenAI, a ChatGPT, ¿no? Bueno, estamos planteando un ejercicio de alerting de esta manera, y le pusimos un pequeño contexto y le preguntamos qué otros escenarios se le podría ocurrir a esto con el contexto que damos. Bueno, y curiosamente nos dio una perspectiva que nosotros no habíamos creído. Y a pesar de que somos expertos y llevamos trabajando mucho tiempo en esto. Entonces, realmente, igual que nos ayuda a defender mucho mejor, también nos ayuda a ser muy malitos, ¿no? Así que yo creo que nos va a revolucionar porque te abre mucho el espectro, te lo abre una barbaridad. Y te enseña cosas que a lo mejor no caes a la primera. Me parece que va a ser muy interesante y va a ser todo un reto saber defenderse ante eso. Y desde el punto de vista de la privacidad de los datos, por ejemplo, se me ocurre, bueno, no es que se me ocurra, sino que hace un tiempo
hace un tiempo leía algunas noticias sobre si haciendo determinadas consultas sobre los sistemas de inteligencia artificial se puede llegar a filtrar información que era secreta. Creo que era una inteligencia artificial de Microsoft que se dijo que haciéndole preguntas llegaron a filtrar documentos internos de la empresa. Entonces, tú de esas cosas tienes más información, lo has oído, lo ves una cosa que realmente es muy probable que ocurra, ves algún tipo de alguna forma, ¿tenéis previsto ofrecer algún tipo de servicio que proteja este tipo de cosas? Mira, eso ocurre. Es decir, tú al final, tú piensas que, por personalidad, me da lo mismo cualquier inteligencia artificial, ¿vale? Pero tú piensas que al final, cuando tú estás creando, volviendo un poco a la mente, ¿no? A ChatGPT, tú estás creando un contexto y le estás dando información. Si tú no cuidas esa información que tú estás ofreciéndole para crear ese contexto, a esta pregunta, y ahí das información confidencial o no confidencial, es decir, tú estás dando el contexto y estás hablando de la empresa X y que tiene un servidor de no sé qué, con la versión no sé cuánto, y que, bueno, pues dame escenario para poder, si tú eso no lo haces bien, pues esa información ya se la queda y la relación. Y estás explicándole a ChatGPT que hay una empresa X con un servidor no sé qué y tiene la vulnerabilidad tal y el sistema no sé cuánto, después ya sacarla o explotarla, pues bueno, supongo que será cuestión de ponerse, ¿no? Y nosotros obviamente no lo hemos hecho. Pero claro que sí, esa información se la queda a ChatGPT, o el que sea, se la va a quedar. Entonces, ojito con esto, ¿cómo se combate eso? Bueno, pues no lo utilices, ¿no? Tampoco se tiene que llegar a eso. Lo que hay que combatir es con concienciación. No se puede utilizar este tipo de herramientas. Te digo este tipo de herramientas como te digo el traductor típico que utilizas en internet, en cualquiera. Sí, o incluso muchas veces los servicios estos de convertir un documento a PDF online y cosas de estas, que hay veces que se suben cosas totalmente privadas y se las está dando una web que nadie sabe que hay detrás. Claro, o sea, imagínate, ¿no? Esto no tiene sentido que tú pases. Y eso pasa con la concienciación, ¿eh? No te queda otra. Y tú tienes que concienciar a tu empleado de que esto es una herramienta maravillosa para ciertas cosas, pero tienes que saber qué información puedes compartir o qué información no puedes compartir. ¿Vale? Mira, recuerdo un caso, lo digo porque muchas veces no se es consciente de la información, cómo se relaciona para saber o detectar ciertos problemas, ¿no? Leí, esto hacía mucho tiempo, ¿no? Pero leí, creo que es verdad, leí que una base americana, no creo que era en Irak, una base americana que todavía era secreta, que no se sabía dónde estaba el sitio ni todo esto, bueno, pues llegaron a localizar la ubicación del sitio porque hackearon la empresa de los cronómetros de los soldados, porque los soldados corrían por el perímetro de la base para hacer ejercicio, como eso daba información y para medir el tiempo y tal, no sé qué, pues hackearon la empresa, dieron los datos, claro, y eso te da el posicionamiento, te da coño, te viene el mapa de la base. Sí que es cierto. Claro. Sí, recuerdo la noticia. Cuando se ve que eso no se quita información, y fíjate, ¿no? La relación de la información, pues muchas veces a lo mejor ni tú mismo caes en detalles de este tipo, ¿no? Cómo se relaciona la información para que al final sea hackeada. Y esto no se hizo con inteligencia hace muchos años, ¿no? Pero no se hizo con inteligencia artificial, pero un poco al final no deja de ser relacionar cómo yo le pregunto a esa gente para poder llegar a la información de los sitios. ¿Vale? Yo querría hablar, porque hemos hablado, ¿no? de que, pues eso, hay más malos que buenos, ¿no? Detrás del tema del cibercrimen. Pero también te escucho, Fernando, de que, oye, en ese concepto de la ciberseguridad, pues tienes el Red Team, el Blue Team, es decir,
Y en este concepto del Red Team, ¿no? Que sería esta gente que hace más el tema del ataque, y mientras estabas contando eso me ha venido a la mente, yo que nací finales de los 70, pues en los 80 estaba muy de moda, ¿no? La cultura hacker, ¿no? De oye, vamos a buscar los límites, pero no se persigue nada malo en sí, sino buscar los límites de hasta dónde puedo llegar. Y al final, aunque sí que es verdad que hay mucha gente que puede hacer un mal uso, ¿no? de intentar forzar o llegar a esos límites, pero al final lo bueno o lo malo está en la finalidad que persigas, ¿no? Porque al final creo que es bueno, ¿no? Coincido también que hay mucha gente que se dedica a bichear, ¿no? y a tocar y mirar por aquí, mirar por allá, y es una manera también inteligente, ¿no? de buscar tus límites y de conseguir retos, ¿no? En el mundo de la tecnología. Totalmente, el concepto de hack es bueno. De hecho, el hacker tiene un código ético que debe de seguir, ¿no? Debería de seguir. Y está en la buena fe del hacker actuar de manera correcta y emplear sus conocimientos para hacer el bien. Obviamente el lado oscuro está ahí. Y supongo que como como el Raider, pues es muy llamativo y habrá algunos que se hagan al lado oscuro, ¿no? Bueno, los riesgos son los que son y punto. Yo sí que creo que cuando nosotros tenemos obviamente hackers en nuestra empresa, pero nosotros valoramos mucho que sean buenas personas. Es muy importante porque tú piensas que al final una empresa como la nuestra, cuando trabajamos con nuestros clientes, digamos, para que se entienda bien, la ropa sucia la vemos. Y entonces el nivel de confianza que tiene que tener una empresa que contrata a otra de ciberseguridad tiene que ser muy alto, porque saben que vamos a ver la ropa sucia. Y tenemos que ser muy discretos, tenemos que cuidar muchísimo la confidencialidad, y es muy importante, y yo eso lo resalto muchísimo en nuestra empresa, que la gente que trabaja con nosotros sean buenas personas. Porque mira, recuerdo un caso que estábamos auditando un tema de apuestas y uno de nuestros hackers auditando, pues encontró una vulnerabilidad donde cada vez que apostaba ganaba, ¿no? Y claro, pues podía ganar mucho dinero, mucho, en menos de 24 horas y desaparecer su vida querida. Claro, cuando tú te encuentras en una situación de esta, y yo recuerdo que nos tomamos la broma porque esta persona me llamó y me dijo, Fernando, menos mal que estoy en la parte buena, ¿eh? Pero de verdad que a veces es para pensárselo, ¿eh? Claro, es muy importante porque la línea es muy débil, y está ahí, ¿sabes? La inflación, tío. Oye, por una persona que quiera trabajar en el mundo de ciberseguridad, ¿cuál es el perfil de esa persona? Entiendo que tener algún tipo de estudio relacionado con la informática debe ser la cosa más común, ¿o no es necesario? Pasión. La ciberseguridad, desde mi punto de vista y con el tiempo, lo que te das cuenta es que es pasión. Es una cosa muy pasional, tremendamente pasional. Porque además, y a mí yo los admiro, a la gente que trabaja conmigo los admiro una barbaridad, porque es que terminan de hacer lo que tienen que hacer y les encanta, que se van a su casa y siguen viendo y mirando cosas y bueno, estás en las conversaciones con ellos y es a ver quién encuentra esto, ¿no? El desafío más grande y he visto tal cosa, mañana lo voy a probar con tal. Es pasional, absolutamente pasional, ¿ves? Obviamente tienes que tener unos conceptos técnicos, pero nosotros
no necesitamos que sea un titulado en informática, ni de hecho muchos de los que tenemos ni siquiera tienen la carrera terminada, y en algunos casos ni empezar, porque hay mucho autodidacta. Pero para mí lo importante es que les apasione y que sean buenas personas, es básico. Esas son las dos cosas para mí, ¿eh? Después a lo mejor habrá empresas que te pedirán 7 títulos y no sé cuántas cosas, ¿vale? Hablando de pasión, ¿tu trabajo es el típico trabajo del que hablas con los amigos? O porque hay dos tipos de trabajo. El trabajo donde le das la brasa porque te gusta tanto que le das la brasa a todo el mundo explicándole lo que haces, y el trabajo luego te vas a luego hay muchos grises, pero luego está el otro extremo de que cierras el ordenador y te olvidas, y tu trabajo es como una vida paralela. No. Bueno, a ver, hay dos cosas muy importantes. La primera es que yo no puedo hablar, en la mayoría de las ocasiones, no puedo hablar de mi trabajo. No puedo nombrar clientes, no puedo nombrar proyectos, tenemos unos acuerdos de confidencialidad que son brutales, no solo yo, por supuesto, sino cualquier empleado de Vivansec tiene unos acuerdos firmados con Vivansec y con clientes que son brutales. Entonces, a veces es un poco frustrante, ¿no? Porque, bueno, no sé de seguridad. ¿Y con quién? ¿Con quién trabajas? Secreto. No puedes hablar de un montón de cosas y no puedes hacerlo. Y bueno, pues ya está. Pero esto es lo que hay. Te obligas a la seguridad. No hay horario. Y el hecho de no poder hablar de ser tan reservado con los clientes con los que trabajas, me lleva a pensar un poco en los procesos de venta, porque yo, por ejemplo, cuando he estado en la parte de preventa, una parte muy importante son las referencias, hablar de con quién has trabajado y tal. ¿Y vosotros eso cómo lo lleváis? ¿Lo hacéis, pero lo hacéis de alguna manera? ¿Llegáis a algún acuerdo? Algunas empresas os dicen que lo podéis decir, otras que no. ¿Cómo se lleva eso? Sí, a ver, no siempre, nosotros tenemos clientes, que no nos dejan hablar de ellos directamente. No puedes nombrarnos que has trabajado con nosotros. Punto. Y entonces nunca jamás sabrás que hemos trabajado con ellos, a no ser que ellos te lo digan. Después hay clientes que nos dicen, no hay problema que nos nombréis, pero no podéis decir en qué proyectos. De hecho, si vais a nuestra web, veréis que hay muchos clientes que aparecen ahí. ¿Vale? Esos son los clientes que nos autorizan a decir que hemos trabajado con ellos, pero no podemos hablar de ellos. Y después hay clientes que dicen, no me importa que digas que has trabajado conmigo y que has hecho tal cosa. O solo puedes decir que has hecho tal cosa. Y por último está, por ejemplo, nosotros no solemos trabajar con administración pública, pero en algún caso lo hemos hecho. Y eso es información pública. Y que yo puedo decir que pues, he trabajado con el Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Pues hemos trabajado con el Ayuntamiento de Córdoba, es una información pública. Hemos trabajado, nosotros participamos todos los años en los ejercicios de la Armada Española, montan los ejercicios de ciberseguridad, de colaboración público-privada entre la Armada y empresas navieras, puertos, etc. Y son ejercicios donde lo que se persigue precisamente es, durante unos días, pues realizar una serie de acciones para buscar vulnerabilidades y cómo se responde, ya sea desde la Armada o desde las compañías navieras, el sector naval, cómo responde ante problemas de ciberseguridad. Esos ejercicios son los ejercicios MARSEC, y nosotros en los últimos 3 años hemos estado participando en esos ejercicios, pues por ejemplo, haciendo ejercicios de reactivo en el puerto de Algeciras o al puerto de Alicante. Este año hemos hecho ejercicios de reactivo en Balearia. Bueno, pues eso es público, te puedes ir y lo ves, y hay una grabación donde explicamos cómo hemos hecho ejercicio. Obviamente no explicamos los resultados, pero sí información relacionada con cómo se plantea un ejercicio de ejercicio. Pues eso sí que podemos hablar. Pero se puede decir la mayoría, ¿no? Pero que según cómo lo mires, para una empresa, el hecho de que hayas contratado a una empresa de ciberseguridad
también se podría ver como una cuestión de prestigio, como una cuestión de... Es decir, según cómo lo mires, el haber trabajado en una empresa de ciberseguridad se puede ver como algo tenía mal por ahí, o estoy cubierto, ¿no? o mira cómo me preocupo, que me gasto tanto en trabajar con esto, en hacer muchos ejercicios y tal. Entonces, eso es una de las cosas que ha cambiado en los últimos años, ¿no? Eso hace unos años parecía que era tabú que se contratase un servicio de ciberseguridad. En los últimos años es una evidencia de que tú te preocupas por ciertas cosas. Y eso ha cambiado, De hecho, antes no nos pedían, en muchos casos cuando tengo que hacer una auditoría de seguridad, solo una auditoría sobre un activo concreto, pues solo tiene un informe, con una parte ejecutiva en un lenguaje auténtico para que entiendan los riesgos, y después tiene una parte técnica donde se desglosan las vulnerabilidades, y bueno, es una parte mucho más técnica. Ese informe es propiedad del cliente para que pueda resolver esos problemas, pero ese informe obviamente no se puede hacer público, ¿no? Porque es una información muy delicada. Hace unos años nadie nos lo pedía, en los últimos 2 años sí que nos piden un certificado donde diga que nosotros, en este caso, hemos realizado una actividad de penetración de tal tipo en tal activo entre las fechas tal y tal. Pues porque ellos después, aunque ese informe no lo puedan compartir con un cliente, pero sí, cada vez más, sí que nos estamos encontrando empresas que sus clientes les exigen que tengan algunas evidencias de ciberseguridad. Entonces, esos certificados, que no deja de ser un certificado donde nosotros decimos la verdad que hemos hecho un trabajo de ciberseguridad, los resultados se lo pueden preguntar al cliente, pero nosotros hemos hecho este trabajo. Eso cada vez lo piden más. Y la parte buena es que de verdad realmente la cadena de proveedores y demás, pues esto sí que se está exigiendo cada vez más. Oye, ¿y clientes que os llaman simplemente para tener el papel ese y cumplir el trámite, tenéis? ¿O? No. No tenemos por qué no negamos. Nosotros no... ¿Os negáis directamente? ¿Y eso? Sí, hay alguno que llame y te lo pide. No, nosotros por ética no hacemos ese tipo de cosas, ni mucho menos. Además creemos que eso es contraproducente. No estás dando valor a lo que realmente significa todo esto, y además no estás ayudando a la concienciación de que esto es una realidad, que la pueden negar. La realidad va a estar ahí. Tú puedes meter la cabeza debajo de la tierra o flotarla, pero la realidad va a seguir ahí. Yo creo que además, en general, las empresas, es importante que tengas un buen nombre en el mundo, ¿no? Porque al final nos conocemos muchos, pero yo creo que en particular en el ámbito de la ciberseguridad, tener un buen nombre y regirte por unos principios de honestidad y de transparencia y demás, por valores yo creo que se tienen que hacer, pero sí que es verdad que si lo piensas en una estrategia de empresarial, es clave, ¿no? Quiero decir, yo no contrataría una empresa que tiene manchada con que alguien me ha dicho que le ha hecho tal cosa. Es decir, para mí perdería muchísimo, ¿no? Totalmente. Es difícil de vender la ciberseguridad, porque igual que, no sé, un arquitecto puede decir, bueno, mira, yo he diseñado su puente y tú vas para allá y tocas el puente, pues en lo nuestro es un poco más complicado, porque en la mayoría de las ocasiones no puedes hablar de los resultados ni siquiera de lo que estás haciendo, ¿no? Y es un ejercicio, yo también lo entiendo, que a veces es un ejercicio por parte de los clientes de confianza, que después se evidencia, pero el primer paso lo tienes que dar. Y a veces es complicado de vender. Pero sí, yo no entiendo de otra manera la empresa que no sea con transparencia y honestidad. Piensa además que estamos en el lado bueno. O sea, si no hacemos eso... Claro. Oye, tenemos que ir cerrando porque se nos está yendo un poco de tiempo, ¿eh? Sí. Podríamos estar aquí 2 horas hablando con Fernando, pero... Bueno, Fernando, en el siguiente bloque te solemos pedir, pues eso, referencias. Oye, para tus decisiones empresariales, de estrategia,
de resolver algún problema, ¿tienes alguna fuente, algún gurú al que consultar? Danos tus fuentes, si es posible, que yo sé que... Mi gurú es el sentido común. Sí, tampoco... Ahí sí lo conocemos ya, en el podcast. Es el menos común de los sentidos. Eso también me una esa frase. Hay que aplicar sentido común a las cosas. Yo soy un gran fan de la historia, leo muchísima historia, una barbaridad, me encanta. Y también reflexiono mucho yo tiro mucho de la historia. Me gusta la historia militar, me gusta... Hay como dos periodos que me encantan, que son el siglo de oro español y la Segunda Guerra Mundial. No soy nada original, pero bueno. El caso es que es muy interesante porque a mí al menos me ayuda a reflexionar sobre cómo se pensaba en ciertas acciones y las consecuencias que tuvieron y qué no habían pensado para llegar a esas consecuencias. Y eso ya sé que no es agradable, ni mucho menos, pero sí que te ayuda a abrir la mente y a pensar en cómo en ciertas acciones les perdía en muchas ocasiones el ego o la ambición, no aplicaban el sentido común, ¿no? Y después tenían ciertas consecuencias en ciertas cosas, ¿no? Pues esos son mis dos grandes líneas. A nivel técnico, si queréis, el CCN me parece que está haciendo un trabajo muy bueno y CIE me encanta también cómo comunica y me parece que también es muy bueno. Para aquellas personas que se quisieran formar, es decir, voy a concretar un poco más. Soy un programador. A mí esta es la primera vez que alguien me dice que la ciberseguridad es importante. ¿Hay algo que pueda leer? O mejor ver por YouTube alguna cosa ligerita, porque además soy un programador de menos de 30 años y no me marees con libros. ¿Alguna recomendación? A ver, pues si eres un programador y quieres seguir programando, pero además haciéndolo con un enfoque de seguridad, pues yo te recomendaría, pues por ejemplo, lo que comentaba al principio de los modelos de ciclo de vida de desarrollo seguro. Hay uno que es OWASP-SAMM, que a mí personalmente, nosotros el que seguimos, no tenemos nada con OWASP ni nada de esto, pero sí que evaluamos varios y nos pareció que era el más completo y el más interesante. En la página de OWASP-SAMM está muy completa, para un desarrollador creo que además es muy práctica y sería muy interesante. Incluso tienes hasta una hojita Excel de evaluación, de autoevaluación, en fin. Si eres un desarrollador y quieres seguir en esa vía, me parecería que esta es la vía. Es una cosa interesante. Si quieres tener una cosa más genérica, es que depende de a qué te quieras enfocar. Si te quieres enfocar a ataques, pues empezaría con, no sé, por ejemplo, con Hackbox, ¿no? Que hay un montón de máquinas donde tú puedes empezar a aprender a cómo hackear, ¿no? Si te dedicas a defensa, pues no lo sé. Supongo que habrá por ahí también un montón de manuales para cómo bastionar. El propio CCN tiene un montón de manuales de cómo bastionar sistemas para fortalecerlo, ¿no? Depende mucho de hacia dónde te quieras enfocar, claro. Muy bien. Nos queda la pregunta. Y después de toda la experiencia, las empresas por las que has estado trabajando y así, si pudiera retroceder en el tiempo y verte aquí de jovencito, ¿te darías algún consejo, alguna cosa que hayas aprendido que digas, ostras, ojalá hace 20 años hubiera sabido esto? Siempre es la que más le cuesta a todo el mundo, ¿eh? Yo que creo que cuesta decidir. Yo creo que más. Ya lo hago hace tiempo, desde hace unos años para acá, pero que me divirtiese más. Este sector es muy divertido, ¿eh? Pero yo hace 25 años que estoy en el sector TIC y durante muchos años me he tomado las cosas demasiado en serio. Creo que no era necesario. Mira, pues ese es un gran consejo.
Y yo creo que eso nos ha pasado a muchas veces. Tomarnos esto demasiado serio y... Alguno tenemos algunas taritas. Sí, muchas veces estamos probablemente sean las mejores profesiones del mundo y nos ves sufrir continuamente. Correcto. Cuando realmente deberíamos estar contentos y agradecidos y disfrutando. Así es. Sí, totalmente. Pues Bueno, pues llegamos ya al final. un lujo, ¿no? Tener a Fernando. Vamos a intentar que Fernando vuelva, Fernando. Claro, Sí, porque Vale, está grabado, Bruno, está grabado. en directo y allí con vosotros. Pues muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo, por tu generosidad, por darnos a conocer tantos aprendizajes interesantes y bueno, y te esperamos en otro episodio. Y a todos los chicos y chicas de la trinchera que nos habéis seguido hasta aquí, pues agradeceros el que en esta segunda temporada sigáis sufriéndonos y os esperamos en la siguiente. Un saludo. hasta luego. Chao. Muchas gracias.